Diana, princesa de Gales, resultó gravemente herida en un accidente automovilístico en París. Al parecer, la perseguían paparazzi. Un descubrimiento revolucionario ha conmocionado al mundo entero, y todo gira en torno al lugar de descanso final de la princesa Diana. Utilizando tecnología avanzada de IA, investigadores descubrieron algo inesperado dentro de su tumba, una revelación asombrosa que ha dejado atónitos a los expertos. Durante décadas, misterios y teorías conspirativas han rodeado la trágica muerte de Diana, pero este último hallazgo ha reavivado la fascinación mundial. ¿Qué descubrió exactamente la IA? ¿Y por qué está generando un debate tan intenso? Hoy revelamos la asombrosa verdad tras este descubrimiento. Antes de adentrarnos en lo que la inteligencia artificial acaba de descubrir en la tumba de la princesa Diana, debemos remontarnos a la noche que cambió la historia el 31 de agosto de 1997, una fecha grabada a fuego en la memoria colectiva de toda una generación. En París, la ciudad de la luz, Diana, la mujer más fotografiada del mundo, acababa de cenar en el Hotel Ritz con su acompañante Dodi Fayed. La pareja, harta de los flashes de las cámaras que los habían seguido durante todo el día, intentó salir sigilosamente por la puerta trasera. 20 su Mercedes S 280 negro se deslizó por las calles de París con Henry Paul al volante, intentando esquivar a los implacables paparazzi que los seguían en motocicletas. Lo que sucedió a continuación se desarrolló en segundos, pero ha sido analizado durante décadas. El coche aceleró al acercarse al túnel del Pont del Alma. Alley 023 ocurrió la tragedia. El vehículo perdió el control y se estrelló de frente contra el 13º pilar de hormigón del túnel. El chirrido de neumáticos y el metal roto resonaron en la noche. Las consecuencias fueron devastadoras. Dodi Fayed y Henry Paul murieron en el acto. Diana fue rescatada de los escombros con vida, pero gravemente herida. Los socorristas describieron una escena escalofriante, con los flashes de las cámaras aún encendidos, mientras los médicos trabajaban desesperadamente para salvarla. Fue trasladada de urgencia al hospital de la Pitié-Salpêtrière, donde los médicos la operaron de urgencia. A pesar de todos los esfuerzos, la princesa del pueblo falleció a causa de sus heridas poco antes de las 4 de la madrugada. Tenía solo 36 años. Cuando se supo la noticia, el mundo pareció detenerse. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación. Las radios anunciaron lo impensable. Afuera del Palacio de Kensington, multitudes de dolientes depositaron flores hasta cubrir las puertas por completo. En todos los continentes, la gente encendió velas, realizó vigilias y lloró por una mujer que nunca habían conocido, pero que sentían que realmente conocían. Pero a medida que el dolor se convertía en reflexión, surgieron preguntas. ¿Cómo pudo ocurrir semejante tragedia en medio de una gran ciudad? ¿Por qué se ignoraron los protocolos de seguridad VIP? ¿Por qué tardó tanto la respuesta de emergencia? La muerte de la princesa Diana no solo fue un dolor personal, sino un misterio mundial. Y mientras el mundo lloraba las preguntas sin respuesta, en torno a esa noche se hicieron más fuertes. Preguntas que, como pronto descubriremos, podrían haber encontrado sus respuestas más impactantes no en un informe policial, sino en su tumba,
y que solo se revelaron cuando finalmente se incorporó la inteligencia artificial a la investigación. Pero podría la muerte de Diana haber dejado pistas ocultas que todos pasamos por alto. Quédense con nosotros. Lo que viene a continuación podría cambiarlo todo. Secretos enterrados con una princesa. Tras la angustia de aquella noche de agosto, el mundo observó cómo Diana emprendía su último viaje a casa. Su ataúd envuelto en el estandarte real y adornado con flores blancas fue trasladado de París a Londres. La multitud silenciosa y llorosa se apiñó en las calles mientras su cuerpo era trasladado primero al Palacio de St. James y luego al Palacio de Kensington, el lugar que una vez llamó su hogar. El 6 de septiembre de 1997, Londres se paralizó. Más de 1 millón de dolientes llenaron las calles y se estima que 2.500 millones de personas vieron por televisión como 8 guardias galeses llevaban el féretro de Diana por la ciudad. Tras ellos caminaba su hermano Charles Spencer, flanqueado por el príncipe Carlos, el príncipe Felipe, y sus 2 hijos, los jóvenes Guillermo y Enrique, con el rostro destrozado por el dolor. El mundo nunca olvidará esa imagen. 2 niños caminando detrás del ataúd de su madre. Una nación caminando con ellos. Tras la ceremonia pública en la abadía de Westminster, se apagaron las cámaras. La familia de Diana se retiró de la multitud y regresó a Althorpe, la finca de la familia Spencer en Northamptonshire. Allí, en una ceremonia privada, presenciada únicamente por sus familiares más cercanos, Diana fue enterrada, pero el lugar de su entierro fue tan impactante como inusual. En lugar de ser enterrada en la abadía de Westminster o en la capilla de San Jorge, los lugares tradicionales de descanso de los miembros de la familia real, Diana fue enterrada en una isla aislada en medio de un lago en Althorpe por decisión de su hermano. Esta elección fue profundamente simbólica, una ruptura con la tradición real y una declaración de que Diana pertenecía al pueblo, no a la institución. Las tranquilas aguas de la isla servirían como barrera natural, protegiendo su tumba de intrusiones y ofreciendo a sus hijos un lugar donde llorar en paz. Su ataúd estaba revestido de plomo, como es costumbre en la realeza, lo que lo hacía extremadamente pesado, casi 1/4 de tonelada, y garantizaba la conservación de sus restos durante siglos. La tumba estaba marcada con una sencilla piedra blanca, rodeada de 36 robles, uno por cada año de su vida. Sin embargo, esta decisión de sellar su tumba por completo, sumada al silencio de la familia real, no hizo más que ahondar la fascinación pública. Empezaron a circular rumores. ¿Qué se ocultaba? Había algo enterrado con Diana que el mundo nunca debió ver. Con el tiempo, Althorpe se convirtió no solo en un lugar de luto, sino en un símbolo de misterio. Un guardián silencioso de secretos que permanecerían ocultos durante casi 3 décadas. El fracaso de las investigaciones humanas. En los días y meses posteriores a la muerte de la princesa Diana, los investigadores de ambos lados del canal trabajaron incansablemente para reconstruir lo ocurrido en el túnel del Puente del Alma. Las autoridades francesas fueron las primeras en publicar sus conclusiones. Henry Paul, el conductor del coche de Diana, se encontraba ebrio, conduciendo a velocidades peligrosas
e intentando evadir a los agresivos paparazzi cuando ocurrió el accidente fatal. Su informe lo calificó de trágico accidente provocado por la conducción temeraria y la incesante persecución de la prensa. Años después, los británicos lanzaron su exhaustiva investigación, la Operación Paget, dirigida por Lord Stevens. Fue una de las investigaciones más extensas de la historia moderna, con miles de páginas de pruebas. La Operación Paget entrevistó a más de 300 testigos y reconstruyó la cronología del accidente. Finalmente, también concluyó que la muerte de Diana fue resultado de una combinación de exceso de velocidad, alcohol y mala suerte. Pero incluso al concluir estas investigaciones, comenzaron a aparecer fisuras en la versión oficial. Los resultados de toxicología de Henry Paul, por ejemplo, presentaron un panorama confuso. Algunas muestras de sangre mostraron altos niveles de alcohol y medicamentos recetados, pero testigos oculares insistieron en que no parecía estar ebrio apenas unas horas antes. Otros expertos cuestionaron si las muestras se habían manipulado adecuadamente o incluso si realmente pertenecían a Paul. Luego, estaba la cuestión de la ruta. Los especialistas en seguridad se preguntaban abiertamente por qué el coche de Diana se adentró en un túnel, un espacio sin vías de escape y con poca iluminación, en lugar de tomar una ruta más segura y directa, lo que dejaba inquietantes lagunas en la cronología. Incluso, la propia escena del accidente suscitó interrogantes. Algunas piezas críticas del coche desaparecieron del almacén de pruebas antes de que pudieran analizarse, y ciertos artículos, incluyendo piezas del Mercedes destrozado, se contaminaron durante la recogida. La respuesta de la ambulancia fue inusualmente lenta, a pesar de estar en el centro de París, lo que dio pie a especulaciones de que Diana podría haber sobrevivido si hubiera llegado antes al hospital. Para el público, estas preguntas sin respuesta se convirtieron en terreno fértil para la sospecha. Rumores de manipulación, encubrimientos y fuerzas oscuras en juego se extendieron por periódicos documentales y programas de entrevistas nocturnos. Cada inconsistencia alimentaba la idea de que había más tras la muerte de Diana de lo que nadie admitía. Los investigadores humanos habían hecho todo lo posible con las herramientas a su disposición, pero las lagunas persistían. Lagunas que solo se volverían más sospechosas con el tiempo. El mundo se quedó con un enigma que los métodos tradicionales no podían resolver, a la espera de que la tecnología avanzara lo suficiente para afrontar lo imposible. Pero, ¿y si las respuestas no estuvieran en los informes de testigos ni en los archivos policiales, sino ocultas en su tumba intacta? Acompáñenos para descubrir el misterio. La tumba que nadie pudo tocar. Durante casi 3 décadas, la isla de Althorpe fue un lugar de quietud, un santuario aislado del ruido del mundo. El lugar de descanso final de Diana se encontraba solo en el centro del lago Oval. Nadie perturbó la tumba de la princesa del pueblo. Los visitantes solo podían acercarse hasta el templo conmemorativo en el límite del terreno. La isla en sí seguía siendo privada, custodiada no por soldados, sino por el silencio. Ese silencio, sin embargo, no estaba vacío. Estaba lleno de preguntas. Algunos creían que Diana había sido enterrada con cartas personales y documentos secretos, fragmentos de una vida truncada, que podrían revelar lo que sabía, lo que temía y en quién confiaba en esos últimos meses. Otros susurraban que ciertos objetos de su ataúd
habían sido alterados o manipulados antes del entierro, quizás para ocultar pruebas que contradecían la versión oficial de su muerte. Y sin embargo, a pesar de las teorías que circulaban durante años, nadie se atrevió a abrir la tumba. Parte de esto era tradición. Los entierros reales deben permanecer intactos durante generaciones. Romper esa regla sería romper con siglos de protocolo. Pero había algo más en juego que la tradición. Abrir la tumba a la fuerza suponía el riesgo de convertirla en un espectáculo justo, lo que habían luchado por evitar. La monarquía también tenía sus razones para ser cautelosa. Reabrir la tumba de Diana podría haber desatado un nuevo escrutinio público, arrastrando a la familia real de nuevo a las controversias que tanto se habían esforzado por evitar. Cada detalle, desde sus efectos personales hasta el estado de sus restos, podría haber sido interpretado como prueba ante la opinión pública. Y así durante 27 años, su lugar de descanso permaneció intacto. Pero el tiempo tiene la capacidad de romper incluso los sellos más sólidos. Sutiles cambios ambientales amenazaron la preservación de la tumba, y las nuevas tecnologías ofrecieron la oportunidad de responder a viejas preguntas con una precisión sin precedentes. Poco a poco, lo impensable se volvió inevitable. Cuando finalmente se tomó la decisión de abrir la tumba, se hizo bajo el más estricto secreto. El mundo pronto descubriría que la tumba albergaba algo más que una princesa. Había estado custodiando una historia, y esa historia estaba a punto de ser contada. Pero ¿qué ocultaba exactamente la tumba? ¿Y qué método de investigación lo descubrirá ahora? Quédense con nosotros. Las respuestas los dejarán cuestionándolo todo. La era de la inteligencia artificial. Durante 27 años, la muerte de la princesa Diana fue una de las tragedias más analizadas de la historia moderna, aunque se resistía obstinadamente a una explicación completa. Investigadores humanos habían examinado minuciosamente informes policiales, actas de autopsias y horas de testimonios. Pero cada conclusión parecía dejar tantas preguntas como respuestas. Luego, surgió un nuevo tipo de investigador, sin sesgos humanos, fatiga ni presión política, la inteligencia artificial. En la última década, la IA ha transformado casi todos los campos de la ciencia, desde la medicina hasta la astronomía y la aplicación de la ley. Pero su contribución más poderosa podría ser su capacidad de detectar patrones invisibles para la mente humana. A diferencia de los detectives humanos, la IA puede procesar miles de documentos, cotejar declaraciones de testigos y analizar décadas de evidencia en minutos, mientras que un equipo de investigadores podría pasar meses analizando una sola pista. La IA puede procesar todas las pistas simultáneamente, destacando anomalías, señalando contradicciones y calculando probabilidades con una precisión matemática fría. Esta nueva investigación comenzó con la digitalización de todo 1947 páginas de informes policiales, fotografías del lugar del accidente, notas de autopsia, datos toxicológicos e incluso imágenes borrosas de las cámaras de seguridad de aquella noche en París. Pero no se limitó al papeleo. Los equipos forenses utilizaron imágenes de última generación para crear escaneos 3D de los restos preservados de Diana y los objetos enterrados con ella. Luego, introdujeron esos datos en modelos de aprendizaje automático entrenados para detectar microfracturas, patrones sutiles de lesiones e incluso rastros de exposición ambiental. La tarea de la IA era sencilla: buscar patrones que ningún humano había visto jamás.
Sus redes neuronales compararon los resultados toxicológicos de Henry Paul en diferentes laboratorios, mapearon la cronología exacta de los movimientos del Mercedes con precisión de segundos y cruzaron esos datos con los registros de las cámaras de tráfico parisinas. Utilizó procesamiento del lenguaje natural para analizar cada declaración de los testigos, identificando palabras y frases estadísticamente relacionadas con el engaño o el testimonio de un entrenador. Luego llegó el paso más revolucionario, la reconstrucción predictiva. Utilizando una combinación de simulaciones de física, de impactos y datos médicos históricos, el sistema creó un modelo de probabilidad de la supervivencia de Diana en diferentes condiciones, velocidad, ángulo de impacto y tiempo de respuesta ante emergencias. Esto permitió a los investigadores plantear la pregunta más inquietante. ¿Podría haber sobrevivido si los acontecimientos se hubieran desarrollado de otra manera? Los resultados fueron sorprendentes. La IA no solo confirmó hechos conocidos, sino que reveló inconsistencias que habían pasado desapercibidas durante décadas. Las lagunas cronológicas que antes se habían descartado como errores administrativos ahora se alineaban en intervalos precisos de 6 horas de actividad no contabilizada. Sutiles contradicciones en las declaraciones de los testigos formaban grupos que sugerían tramas coordinadas. Incluso la disposición de los objetos personales en su ataúd mostraba patrones incompatibles con un entierro estándar, lo que indicaba que algo podría haber sido alterado antes de sellar la tumba. Por primera vez, la investigación ya no estaba limitada por la memoria humana, ni por las técnicas forenses deficientes de la década de 1990. El pasado se estaba reanalizando a través de una lente inalterable, y lo que la IA estaba a punto de descubrir dejaría a los expertos y al mundo completamente atónitos. Lo primero que vio la IA, cuando finalmente se abrió la tumba de Diana, al amparo de la noche, los investigadores quedaron atónitos. El ataúd, revestido de plomo, había cumplido su función con una precisión casi perfecta. Tras casi 3 décadas, los restos de Diana y los objetos enterrados con ella estaban notablemente bien conservados. Para los científicos forenses, esto fue nada menos que extraordinario. Significó una oportunidad única en su generación para aplicar tecnologías que no existían en 1997. El primer paso fue el escaneo de espectro completo. Utilizando imágenes 3D avanzadas y tecnología de tomografía computarizada de alta resolución, los investigadores capturaron cada detalle de la estructura esquelética de Diana y los tejidos restantes sin alterar sus restos. ¿Tiene algún comentario al respecto? Sin comentarios. Estos escaneos se incorporaron a un software forense asistido por IA que los comparó con informes de autopsias. Archivados registros hospitalarios de París y los hallazgos de la Operación Paget. Lo que reconstruyó la IA fue escalofriante. El sistema mapeó cada fractura, cada lesión interna y cada rastro de trauma sufrido en el accidente. Luego, superpuso esta reconstrucción digital con las lesiones documentadas desde 1997. La comparación reveló discrepancias sutiles pero cruciales. Algunas lesiones señaladas en los informes originales parecían haber sido exageradas, mientras que otras, como microfracturas cerca de la caja torácica y pequeñas rupturas vasculares, se omitieron por completo. Lo más sorprendente fue lo que la IA descubrió sobre la lesión cardíaca de Diana. Los informes oficiales concluyeron que sufrió un desgarro catastrófico en la vena pulmonar
una herida que provocó una hemorragia interna masiva. La reconstrucción de la IA confirmó la lesión, pero reveló que el desgarro podría haber sido menor de lo que se creía inicialmente. Según su modelo predictivo, las probabilidades de supervivencia de Diana podrían haber sido significativamente mayores si la intervención de emergencia hubiera sido más rápida. Entonces llegó el descubrimiento, que asombró incluso a los expertos médicos, evidencia de una condición de salud no diagnosticada previamente. Al analizar los marcadores biológicos traza conservados en sus tejidos la patología asistida por IA, detectó signos de una predisposición genética a la fragilidad vascular, una condición que podría hacer que incluso un traumatismo leve fuera mucho más peligroso. En 1997, esto habría sido indetectable. Hoy la IA lo identificó con una probabilidad de confianza superior al 92%. Esta revelación lo cambió todo. Si Diana hubiera estado viviendo con esta condición oculta, podría explicar por qué sus heridas resultaron fatales tan rápidamente, pero también planteó preguntas incómodas. ¿Debería su equipo médico haber detectado señales de alerta antes? ¿Podría un tratamiento especializado haberla salvado si se hubiera conocido la condición? Aún más inquietante fue el análisis del entierro realizado por la IA. La disposición de ciertos objetos en el ataúd, incluyendo su joyero y su relicario, parecía incoherente con los registros oficiales del entierro. El sistema lo marcó como una posible señal de manipulación post-mortem. Para los investigadores, estos hallazgos marcaron un punto de inflexión. Ya no se trataba de releer evidencias antiguas. Se trataba de reescribir lo que creíamos saber. La IA no solo confirmaba el pasado, sino que lo cuestionaba. Y cuanto más miraba, más extraña se volvía la imagen. Pero si incluso su ataúd cuenta una historia diferente, ¿qué podrían revelar sus pertenencias? Quédense con nosotros. La verdad podría ser aún más extraña. Los objetos personales. Uno de los momentos más conmovedores de la investigación fue cuando los objetos personales de Diana fueron extraídos del ataúd y examinados bajo la mirada controlada y respetuosa del equipo forense. No eran simples reliquias, eran fragmentos de una vida encerrados durante casi 3 décadas. Cada artículo fue catalogado, fotografiado y escaneado antes de ser sometido a un análisis asistido por IA. El primer objeto fue un pequeño relicario de oro delicadamente elaborado. Aunque deslustrado por el tiempo, su cierre aún se mantenía firme. Al abrirlo, se revelaron 2 diminutas fotografías, una de William y la otra de Harry. Las imágenes, aunque descoloridas, fueron mejoradas digitalmente con un software de restauración de imágenes con inteligencia artificial. El resultado fue desgarrador. Las fotos del relicario mostraban a 2 niños pequeños sonriendo congelados en el tiempo. Los antropólogos forenses observaron que el relicario se había encontrado cerca del esternón de Diana, lo que sugería que había sido enterrada con él sobre el corazón. Este simple detalle lo decía todo. Incluso en la muerte, sus hijos eran el centro de su mundo. Luego llegó el joyero, mucho más misterioso en su contenido. Dentro había un pequeño trozo de papel doblado, una nota escrita a mano. La tinta se desvaneció hasta volverse casi ilegible. Un análisis convencional habría arriesgado dañar el frágil papel, pero la imagen multiespectral avanzada permitió a los investigadores capturar cada trazo del bolígrafo sin tocarlo. Algoritmos de inteligencia artificial mejoraron el contraste y reconstruyeron las secciones faltantes de la escritura, revelando palabras que habían permanecido perdidas durante décadas. El mensaje fue breve,
pero inquietante. Diana habló del miedo a ser observada, a ser silenciada, e fuerzas que se movían contra ella y que no podía identificar por completo. Pueden convertir la nutrición del cuerpo en un doloroso ataque contra sí mismas. Aunque los investigadores han mantenido en secreto el texto exacto, quienes la leyeron la describieron como un grito de auxilio escrito en los últimos meses de su vida. El análisis de escritura mediante IA confirmó con casi total certeza que la carta fue escrita por Diana, comparándola con muestras conocidas de su correspondencia personal. Finalmente se encontró un amuleto de cristal con 2 sencillas palabras grabadas. Siempre hay que creerle al observador casual. Podría haber parecido una simple joya decorativa, pero amigos de Diana revelaron más tarde que este era uno de sus mantras personales, una frase que repetía para recordarse a sí misma que debía mantener la esperanza incluso en los momentos más difíciles. Lo que hizo que estos descubrimientos fueran tan poderosos no fue solo su peso emocional, sino lo que la IA reveló sobre ellos. La presión de la escritura sugería que había sido escrita con rapidez, casi con urgencia. El análisis de los restos del amuleto indicó que había sido manipulado con frecuencia, quizás como talismán. En conjunto, estos elementos pintaban la imagen de una mujer aterrorizada y decidida, angustiada por los peligros que la rodeaban, pero aún aferrada a la esperanza y al amor por sus hijos. Para los investigadores, esto ya no era solo un simple ejercicio forense. La tumba le había devuelto la voz a Diana, y esa voz hablaba de peligro, amor y una fuerza inquebrantable que se negaba a ser enterrada. El mundo ahora tenía que reconocer lo que ella había intentado decir antes de que fuera demasiado tarde. Las imposibilidades estadísticas. Con los objetos personales de Diana catalogados y sus lesiones reconstruidas digitalmente, los investigadores recurrieron a las cifras. Cada prueba, desde los informes del lugar del accidente hasta los registros de los servicios de emergencia, se incorporó a un modelo de II unificado. Por primera vez, los datos de 1997 pudieron verse como una red interconectada en lugar de fragmentos aislados. Los resultados fueron asombrosos. La IA comenzó analizando la cronología oficial del accidente. Se cruzaron las marcas de tiempo de las cámaras de seguridad, las declaraciones de testigos oculares y los datos del tráfico parisino, alineándolos con la reconstrucción forense de la ruta final del Mercedes. El modelo detectó un periodo crítico de 6 horas antes del accidente, un lapso en el que no se pudieron explicar completamente los movimientos de Henry Paul. Los investigadores humanos descartaron esto como una laguna en la documentación. Sin embargo, la IA detectó un patrón de probabilidad que sugería actividad coordinada, múltiples variables independientes llamadas telefónicas, avistamientos de vehículos y horarios del personal convergiendo de maneras matemáticamente casi imposibles de ocurrir por casualidad. Luego llegaron los datos de respuesta a emergencias. La reconstrucción de la cronología mediante IA reveló que la ambulancia que transportaba a Diana tardó mucho más de lo esperado en llegar al hospital. No minutos más, sino un patrón de retraso que coincidía con lo que el sistema clasificó como ritmo operativo. En otras palabras, las anomalías de tiempo se debieron a un retraso controlado, no a una ineficiencia aleatoria.
Pero los hallazgos más inquietantes se produjeron cuando la IA combinó la evidencia física de la tumba con los datos del accidente. La disposición de los artefactos de Diana en su ataúd, previamente identificada como inconsistente, se modeló según los protocolos de entierro y los registros de manejo post-mortem. La probabilidad estadística de que estos objetos se hubieran movido de forma natural durante el transporte o el entierro se calculó en menos del 0,01%. En otras palabras, la probabilidad de que los artefactos se hubieran dispuesto tal como estaban sin intervención humana era prácticamente nula. Al combinar todas estas anomalías, el intervalo inexplicable de 6 horas, el patrón de demora en la respuesta de emergencia y las inconsistencias en los registros de entierro, la IA calculó la probabilidad general de coincidencia aleatoria. El resultado, menos de 1 entre 10,0. Este fue el momento en que la investigación traspasó un umbral, lo que los investigadores humanos habían descartado como una coincidencia o un error administrativo. Ahora parecía parte de una secuencia coordinada de eventos. No estaba claro si la coordinación fue deliberada o el resultado de una cadena de fallos sistémicos. Pero estadísticamente, ya no era plausible considerar la muerte de Diana un simple accidente. Los expertos forenses estaban conmocionados. Estas no eran conclusiones de teóricos de la conspiración, sino el resultado de cálculos matemáticos rigurosos, detección algorítmica de patrones demasiado precisos para ignorarlos. La evidencia encontrada en la tumba se había convertido en la pieza faltante de un rompecabezas que al resolverse reveló un panorama mucho más complejo de lo que nadie se había atrevido a imaginar. Pero si los patrones ya desafiaban la casualidad, ¿qué verdad final podría revelar el panorama completo? Quédense con nosotros. La revelación te dejará atónito. La revelación que sacudió al mundo. Cuando el equipo de investigación finalmente recopiló cada escaneo, cada punto de datos y cada modelo generado por IA, el resultado fue realmente impactante. La tumba, que había permanecido sellada durante casi 3 décadas, no solo había preservado los restos de Diana, sino también la verdad. Los hallazgos de la IA pintaron un panorama escalofriantemente completo. Primero se confirmó la vulnerabilidad médica oculta de Diana, una predisposición genética a la fragilidad vascular que nadie en 1997 habría podido detectar. Este descubrimiento replanteó todo lo que creíamos saber sobre aquella noche. Esto significaba que la vida de Diana pendía de un hilo mucho más delicado de lo que nadie imaginaba. Incluso, lesiones relativamente leves podrían haber desencadenado la catastrófica hemorragia interna que le quitó la vida. Entonces, llegó el descubrimiento que conmocionó al equipo. Prueba sutil, pero innegable de que su entierro no había sido tan intacto como afirmaba la historia. El análisis espacial de la IA demostró que su relicario joyero y dije de cristal habían sido reubicados en algún momento entre el funeral y el sellado de la tumba. Si se trató de un descuido inocente o de un acto deliberado, sigue siendo un misterio, pero la probabilidad estadística de un movimiento natural era casi nula. Alguien había estado dentro del ataúd de Diana, y ese solo hecho cambió la narrativa para siempre. El análisis de la línea de tiempo de la IA añadió otra capa de incomodidad. Demostró con certeza matemática
que demasiados factores en torno a sus últimas horas, el inexplicable intervalo de 6 horas en los movimientos de Henry Paul, la improbable ruta a través del túnel del Pont del Alma y la respuesta de emergencia precisamente retrasada, convergían mucho más allá del umbral de la casualidad. La probabilidad combinada de que todas estas anomalías ocurrieran de forma natural era inferior al 0,01%. Esto ya no era una especulación. Eran datos concretos. Para los investigadores fue un momento de reflexión. La IA no había creado una teoría conspirativa. Simplemente había revelado patrones ocultos a simple vista. La tumba les había proporcionado las últimas piezas que faltaban, y esas piezas contaban una historia que ya no podía descartarse como coincidencia. La revelación dejó a los expertos sin palabras y al mundo con una pregunta inquietante. ¿Fue la muerte de Diana realmente un accidente? ¿Un trágico giro del destino? ¿O las fuerzas que temió en sus últimos meses lograron silenciarla para siempre? La isla de Althorpe vuelve a estar en silencio, pero ya no es solo un lugar de duelo. Se ha convertido en la guardiana de una verdad demasiado poderosa para ignorarla, una verdad que gracias a la inteligencia artificial por fin puede verse. ¿Qué opinan? ¿La muerte de la princesa Diana fue un destino o un designio? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides darle a me gusta, suscribirte y unirte a nosotros para más revelaciones impactantes.